Es hora de cambiar. Es hora de cambiar. Hola, mi nombre es Joshua, tengo 24 años y me dedico a la música en prácticamente todos los campos que conozco, que es rapeo, canto, compongo, produzco, toco varios instrumentos y bueno, voy a empezar a contestar a las preguntas. Pues empecé allá por el 2012 con un programa que se llama Guitar Pro, no sé si era el 4 o el 5. No me lo descargué porque quisiera hacer música, simplemente venía en un pack con otros programas y lo tuve allí durante varios años hasta que simplemente un día dije vamos a probarlo. Y la verdad es que no era un programa de producir, era más bien un programa para crear partituras. Y claro, te venían allí las líneas, poner las notas y yo sinceramente nunca he tenido tanto conocimiento teórico de la música, así que simplemente ponía notas y probaba a ver cuál sonaba bien. Ponía una nota y luego iba probando hasta que sonaba bien la siguiente. Al principio lo que hacía era copiar canciones, melodías de videojuegos que me gustaban y me gustaba mucho el hecho de poder cambiar el instrumento, o sea, hacer una canción y poder cambiar el instrumento para mí era algo mágico con esa edad. Y estuve mucho tiempo haciendo solo eso hasta que se me ocurrió probar y digo, a ver si hago mis propias melodías para videojuegos, claro, porque ese programa solo podías componer en MIDI, que solo tiene como unos instrumentos que suenan bastante de mala calidad. Y hacía eso, lo que he dicho, poner notas y ver cuál sonaba bien y seguir probando una por una hasta que hacía canciones que eran muy simples, muy básicas, pero después de tantos años las sigo escuchando y me siguen gustando, la verdad, siguen teniendo como esa magia de darlo todo y de hacer todo lo que puedes por hacer una canción. Y ya en 2013 me di cuenta de que la calidad de sonido era muy mala, porque los MIDI son sonidos muy básicos, así que ya busqué un programa mejor y allí encontré el FL Studio, que al principio hacía lo mismo con él, pero poco a poco fui perdiendo el interés en lo que es la música de videojuegos instrumental y fui empezando a crear bases para rap y música pop, pero sin escribir letras, simplemente quería ser productor. Y ya con el tiempo me decidí a escribir las letras y intentar cantarlas también. Nunca se me ha dado demasiado bien cantar, pero oye, lo intenté y aquí estamos. Sé que esto suena un poco cringe, pero la verdad es que la música es mi amiga. Los años en los que empecé a componer, que fueron esos años entre los 16 18, fueron años bastante malos para mí, bastante solitarios. Me había quedado solo, estaba siempre encerrado en casa y solo tenía a la música como amiga. Y aunque no sea solo componiendo, siempre a lo largo de mi vida siempre ha habido alguna canción que me ha acompañado en malos momentos y siempre he sentido que la música nunca me ha abandonado. Así que es una de las razones principales por las que yo quiero ser músico también, y es conseguir crear ese efecto en otras personas, ese efecto que tuvieron esas canciones en mi vida, yo poder tenerlo en las vidas de otras personas. Y también se me da bastante mal expresarme hablando, se me da muy mal. Entonces la música es la excusa perfecta para sacar todo lo que tengo dentro. Pues la verdad es que no le hago ascos a ningún género, me gusta todo tipo de música. Me gusta especialmente el rap y el pop, así que es lo que más voy a hacer a lo largo de mi carrera, creo. Pero siempre voy a intentar desafiarme a mí mismo con cosas distintas y creo que todavía estoy en una etapa en la que estoy buscando mi sonido
Entonces hay que experimentar y hay que probar cosas hasta ir madurando y saber lo que quiero hacer. La motivación que tengo para el tiempo que voy a tener en este mundo es hacer todo el bien que pueda, que no siempre lo hago, a veces tengo mis etapas egoístas, pero al final siempre acabo volviendo al mismo camino, que es intentar inspirar a la gente y mostrar siempre cosas buenas, mostrar siempre lo bueno de la vida. He nacido en una familia cristiana, así que siempre he creído que había un Dios allí arriba, aunque durante gran parte de mi vida eso no me afectó mucho. Siempre había sido un religioso, me creía un poco mejor que los demás por serlo, aunque dentro de mí siempre sentía que era una basura y que realmente no valía para nada. Siempre intentando demostrarme a mí mismo que valgo para algo. Y cuando llegué a esa etapa mala de mi vida, cuando ya todo lo que había intentado había salido mal y me sentía solo, fui abandonado por prácticamente todo el mundo que conocía, fue allí cuando Dios actuó en mi vida y me hizo sentir importante, me hizo sentir amado y llenó todas esas ansias que yo siempre había tenido por sentirme valorado y que yo valía la pena. Y a partir de allí mi vida cambió completamente. Dejé de creer en una religión y empecé a creer que Dios es un padre que ama y que quiere tener una relación conmigo. Así que empecé realmente a tener esa relación con Dios. Y no ser simplemente un religioso que de vez en cuando va a la iglesia y de vez en cuando lee la Biblia. Y tenía 21 años cuando eso pasó. Y le prometí a Dios que le iba a dedicar toda mi vida a partir de allí. Y claro, la música es una parte muy importante de mi vida. Así que toda mi carrera musical, sinceramente, yo se la he dedicado a Él. Así que claro, en muchas de mis canciones va a haber referencias a Él. Y claro, en tus canciones siempre hablas de lo que es más importante para ti. Y para mí eso es lo más importante. Siempre hay que respetar las religiones y las creencias de los demás, porque a mí me gusta que respeten la mía, claro. Pero como he dicho antes, yo no creo tanto en la religión, porque la religión no deja de ser el esfuerzo del ser humano por acercarse a Dios. Y sinceramente no creo que Dios quiera eso. Creo que siempre es Dios el que se acerca primero al ser humano. Además, si contamos con nuestros esfuerzos, siempre acabaremos fallando, porque el ser humano siempre falla, somos imperfectos. Pero dicho eso, entre todas las religiones, el budismo siempre me ha despertado mucho respeto y siempre me ha parecido muy fascinante, porque tienen unos valores morales muy fuertes y esa espiritualidad y esa disciplina, el esfuerzo por ser siempre mejor, esa serenidad y esa calma, son valores que resuenan conmigo mucho y que respeto muy profundamente. Yo no creo en Dios, no entiendo a Dios como una fuerza cósmica o esotérica, como una presencia o algo así como mucha gente lo ve. Yo entiendo a Dios como una persona. Lo más cercano a lo que lo podría comparar es a un padre muy fuerte que te quiere mucho. Y claro, eso sí, cuando una persona tiene una relación con Dios y está mucho en contacto con Él, creo que sí se nota que hay algo de Él en esa persona. Por lo que yo he visto y conozco, esas son personas que no necesitan validación externa,
que tienen un objetivo claro en la vida, que son generosas y que siempre pueden amar a cualquiera a pesar de las circunstancias y que desprenden paz. Creo que al final eso es lo más importante. Creo que las personas que realmente tienen algo de Dios dentro son las personas alrededor de las que hay paz siempre. A mí me gustaría ser esa clase de persona y que la gente de mi alrededor realmente vea que ser un cristiano no es eso que generalmente se entiende. ¿Sabes? El que va por ahí dando bibliazos diciéndole a la gente soy más santo que tú, eres un pecador, arrepiéntete. Yo no entiendo así la vida del cristiano y creo que no tendría que ser así. Creo que hay dos tipos de felicidad. Una de ellas es la felicidad que está basada en las circunstancias de la vida. Si te pasan cosas buenas, está claro que vas a ser feliz. Si sacas un 10 en un examen, si resulta que le gustas a tu crush, pues es así. Si todo te va bien, está claro que vas a estar feliz. Y luego está el otro tipo de felicidad, que es la felicidad más profunda, que es estar convencido incluso en medio de la tormenta de que al final todo va a salir bien. Si la otra felicidad es el fruto de las circunstancias, esta felicidad es más bien el fruto de una buena esperanza. Es buena porque no tiene fecha de caducidad, pero tienes que estar trabajándola continuamente. No viene sola. A mí me gustaría tener esta clase de felicidad, aunque hoy por hoy lo sigo intentando, pero creo que algún día conseguiré tenerla. Pues he aprendido muchísimas cosas. No podría estar describiéndolas todas porque nos podríamos quedar aquí muchísimo tiempo. Pero algunas de las cosas más importantes que he aprendido es a respetar todo tipo de música. Yo antes era bastante elitista, antes escuchaba mucho rock y decía que solo eso era música de verdad, que lo demás es basura, el pop y el rap no son música de verdad. Pero cuando sabes el tiempo que se pasa trabajando en una canción y con el oído que he desarrollado a lo largo de los años, escuchas cualquier canción de pop o de reggaetón y ves la cantidad de detalles que tiene, la cantidad de cosas pequeñitas que le aportan riqueza y que normalmente no las escuchas a menos que te detengas a prestar atención, es increíble. Siempre me pregunto cómo lo hacen porque yo no sé hacerlo. Y incluso aunque sea música como producto más que como arte, también está bien. No todas las canciones tienen que ser una obra lírica maestra. Hay canciones que son para pasárselo bien y eso está bien. Otra cosa muy importante, creo que esta es más importante todavía, que he aprendido justo al otro lado del espectro, es que la gente no está obligada a escuchar tu música o a darte una oportunidad. Es un mundo complicado, es un mundo difícil y tienes que ofrecerle algo a la gente. A mucha gente, igual que yo era antes, no le va a importar lo mucho que tú te has esforzado, la cantidad de horas que has puesto en una canción. Tienes que ofrecer algo de valor para que la gente venga a ti a escuchar tu música. Te tienes que ganar su derecho. Te tienes que ganar el derecho a la atención de ellos, quiero decir. Por eso creo que cada artista se tiene que detener en algún momento y pensar en qué es lo que está ofreciendo al mundo. No puede ser que la gente te esté haciendo un favor al escuchar tus canciones. Eres tú el que les está haciendo el favor a ellos con lo que les estás transmitiendo. Pues me gustaría vivir de la música algún día, claro. Sé que todavía me queda mucho por aprender y que es un mundo muy complicado.
pero todavía soy muy joven para conformarme con otra cosa, así que por ahora ese es mi plan. Y me gustaría también casarme antes de los 30 años, tener hijos y sí, seguramente acabe pasando la mayor parte de mi vida trabajando en algún ámbito cristiano. Tenga o no tenga éxito en la música, seguramente haré eso. One Opportunity es un proyecto que he empezado con mi amigo Tiberio, o November, que es su nombre artístico. Nos conocemos desde pequeñitos y los dos empezamos a hacer música prácticamente a la vez, que lo hacíamos en solitario y por separado. Un día simplemente me llamó para que le ayude a grabar una canción, porque yo tenía el micro y se me da bien editar y tal. Y llevamos ya ya más de un año grabando las canciones, yo grabándole a él, editándole, masterizando y tal los temas. Y en ese tiempo he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no solo técnicamente, sino musicalmente me ha llevado a probar cosas que yo nunca hubiese probado por mí mismo. Probablemente me hubiese quedado simplemente en el rap más básico. Y me ha abierto mucho los ojos. Y es un tío con muchísimo talento. O sea, le pones una base y en 5 minutos ya te ha sacado la melodía y el ritmo de toda la canción que va a hacer. Y te hace la letra, pues, bueno, depende de qué tipo de letra quiere hacer, pero te puede hacer la letra en otra media hora perfectamente. Entonces, tiene mucha capacidad creativa y estuvimos bastante tiempo haciendo cosas en solitario hasta que un día simplemente le dije, vamos a hacer una canción juntos, a ver qué pasa. Y sacamos esa canción que se llamaba Confío y en YouTube conseguimos como 1500 visitas o así en una semana y nosotros estábamos flipando porque para nosotros eso no es nada normal. De hecho no hemos conseguido todavía superar ese vídeo que ya no está en YouTube de todas formas. Después de ver ese boom que pegamos dijimos, ¿y si hacemos más canciones juntos? Porque vemos que a la gente le gusta. Y si en solitario yo intento siempre transmitir un mensaje o hablar sobre mí, sobre mi forma de ver el mundo, con One Opportunity buscamos un sonido más comercial, no tanto comercial, sino probamos cosas distintas, cosas nuevas, para ir probando, digamos, el terreno y ver qué le gusta a la gente. Y tenemos muchas canciones todavía que hemos grabado y no hemos sacado, así que estad atentos porque a mí hay canciones que me gustan mucho. Pues dentro de la música tengo 3 muy grandes referentes y personas que han formado mi carrera. El primero es Nobuo Uematsu, que es un compositor japonés de videojuegos, que es el primero que despertó mi interés por crear música. Como ya he dicho antes, al principio lo que hacía era imitar las canciones de este señor, las intentaba copiar escuchándolas y probando nota por nota hasta que salía bien. Es el que creó ese instinto de puedo crear música en mí y es una persona que voy a respetar toda mi vida por eso. Sus melodías son preciosas, preciosas, preciosas. El segundo es Mike Shinoda de la banda Linkin Park, que es más famosa, y he aprendido tantas cosas gracias a este hombre que ya ni siquiera tiene gracia. Ahora creo que ya más o menos estoy encontrando mi propio sonido, pero al principio todos mis temas que yo sacaba eran copias descaradas de las de este hombre. O sea, es el hombre más polifacético que he conocido en toda mi vida. Produce, rapea, canta, compone, toca muchísimos instrumentos. He dicho que rapea, pues es la primera persona que hizo que me interesara por el rap, porque yo nunca me había gustado tanto el rap. Lo descubrí con este hombre más que nada. También tiene una carrera en Bellas Artes y pinta muy bien, tiene un estilo artístico muy único. Recomiendo mucho escuchar al que le interese su disco de rap,
que es Fort Minor, es su proyecto de rap. En solitario, y también tiene un álbum en solitario que se llama Post Traumatic. Y claro, sus canciones de su banda Linkin Park son muy buenas, son clásicos. Y mi último referente, que es un poco más pequeño que los otros dos, es Logic. Es un rapero, creo que mi rapero favorito, o uno de ellos, que es el que hizo que me volviese a enamorar del rap después de una época en la que ya prácticamente lo había abandonado. Y este hombre tiene unas líricas y un flow increíble. O sea, si algún día en mi carrera llego a ser la mitad de bueno que él, sería algo increíble, porque me encanta, es un tío increíble. Quiero que miles, millones de personas escuchen mis canciones, quiero inspirar a nuevas generaciones y quiero lanzar un mensaje al mundo y que mi música sea asociada a cosas buenas, a algo bueno. Incluso aunque no fuera con la música, incluso aunque fuera a través de otros medios. Hay un videojuego que me gustaba mucho cuando era, bueno, que me sigue gustando mucho, en el que el mundo ha sido completamente destruido y está todo oscuro y seco, y el protagonista es un lobo que por donde va caminando va dejando un rastro de flores y de hierba, y me gusta mucho esa metáfora. Es lo que me gustaría ser a mí, o sea, por donde yo camine, por donde yo pise, dejar cosas buenas detrás. Ese es mi sueño. Sí, antes solo quería ganar dinero. Y bueno, si lo pienso bien, también creo que quería demostrar, más que nada a mí mismo, que valía para algo. Pero sea como sea, empecé con una razón egoísta, digamos, y ahora ya no siento que lo haga solo para mí. Creo que lo que más miedo me da es no ser suficiente. O sea, esforzarme al máximo, dar todo lo que tengo y no conseguir hacer nada. Y siempre en el fondo de la cabeza tengo el pensamiento de que si gasto muchos años en esto y no consigo hacer nada, no voy a poder recuperar ese tiempo nunca. Y que supongo que incluso en el hipotético caso de que fracasara, cuando fuera mayor siempre podría enseñarles a mis nietos, digamos, mis canciones y decirles, mira lo que hacía tu abuelo cuando era joven. Pero si lo pienso aún mejor, creo que incluso si acabo dedicándome a otra cosa, incluso si acabo trabajando de albañil, creo que no dejaría de hacer música nunca en mi vida. Siempre sacaría un día para grabar alguna canción, porque disfruto realmente haciéndolo. Pero sí, tengo siempre ese en la cabeza de que a lo mejor sale mal y no puedo volver atrás. Pues no creo que lo haría nunca. Para empezar, en esos programas hay que tener una clase de talento que yo no tengo. Es un talento de esos explosivos, talento de cámaras y de multitudes que yo no tengo para nada. De hecho, incluso me está costando un montón hablarle a la cámara ahora mismo. Yo, además, tampoco canto tan bien. De hecho, en casi todas mis canciones, por no decir en todas, uso el autotune y mi rango de voz tampoco es muy grande, no suelo llegar a notas muy altas. Creo que mi fuerte es más bien crear cosas. Bueno, rapear se me da bien. Pero lo que quiero decir es que mi talento es más bien de esos que se cuecen a fuego lento. Y los programas de talento son más talento del momento, talento explosivo. ¿Sabes? Algo más impactante, instantáneo que yo. Hoy por hoy no tengo eso todavía. A lo mejor sí, con el esfuerzo y con el tiempo sí consigo desarrollarlo. Lo primero es no te decepciones
cuando la gente no escuche tu música. La gente está muy ocupada y tienes que ofrecerles algo muy, muy especial y muy fuerte para que dediquen el tiempo. A veces ni siquiera mis mejores amigos escuchan mis canciones y claro, no siempre sienta bien, pero tampoco les puedes obligar. Hay millones de distracciones en este mundo y normalmente van a ganar ellas, así que no te lo tomes como algo personal. Sigue trabajando duro y trata de apoyar siempre tu valía en algo sólido, no en lo que son tus expectativas de cómo va a reaccionar la gente a tu música. Creo que ese es uno de esos muros que cada artista tiene que superar en algún momento, y en cuanto lo superas verás que es mucho más fácil hacer música y sacarla allí afuera, simplemente disfrutar del proceso. Y creo que puedo dar otro consejo para el que acaba de empezar, que es: busca un artista que te gusta mucho y cópiate de él. Cópiate, pero descaradamente. O sea, haz incluso la misma canción que él ha hecho si quieres y aprende cómo hacerla. O sea, estás empezando, estás aprendiendo. Lo que quiero decir es, no dejes que la búsqueda de hacer siempre algo original, siempre algo distinto, te frene. Luego, claro, no saques la canción diciendo que es tuya, pero no tengas miedo de aprender, estás aprendiendo. Así que puedes inspirarte en otros artistas y no tengas miedo de hacerlo. Bueno, hasta aquí ha sido mi entrevista. Gracias por escucharla hasta el final. Sé que todavía no se me da muy bien hablarles a las cámaras, pero quizás la próxima entrevista que haga sea mucho mejor. Y bueno, esta siempre va a ser la primera, así que siempre va a estar allí. Gracias por escucharla. Espero que os haya gustado. Espero haberos enseñado alguna cosa. Y nada, gracias. Escuchad mis canciones.